puesto límite, dice el Señor, porque yo soy Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, el que pone reyes y quita reyes. No más oscuridad en esta nación, porque mi iglesia se ha levantado como un solo hombre a pelear la batalla por esta pequeña nación. Y el clamor ha llegado a mis oídos, dice el Señor, y verán quién es el que gobierna sobre el gobierno de los hombres, ha dicho el Señor. Aleluya, aleluya. Pero hoy Dios provocó un rompimiento extraordinario en los aires de Honduras. Era una fuerza espiritual que vino sobre mí, que yo no pude controlarme. Y al mismo tiempo que mi hija estaba hablando, sentí como cuando el Espíritu Santo se movía en aquel desorden de la tierra. Y Dios estaba empollando una nueva Honduras. Algo grande está por venir, hermanos. La nación no aguanta más. Los pobres están más pobres. Y los de la clase media se han vuelto pobres. La situación de Honduras yo se la vengo diciendo hace muchos años. Peleemos por Honduras. No estamos peleando partidos políticos. Ustedes me conocen muy bien, yo no soy partidaria de ningún partido. Y le doy gracias a Dios por eso, porque nunca he tenido necesidad de un partido, porque quien ha suplido todas mis necesidades es el Señor. Pero yo les he dicho, hace tiempos, Honduras está en el valle de la decisión y muchos no me creyeron. Nuestros hijos tienen que vivir en paz. Nuestros nietos tienen que vivir en paz. Y Dios me ha venido mostrando tantas cosas, hermanos, que no me mueve un partido político, me mueve el amor que tengo por Honduras. Dios fue el que puso el nombre de esta iglesia. Y quiero decirles que sucedió algo cuando nosotros gestionamos la personería jurídica. No nos la dieron porque habían muchos ministerios que se llamaban Ministerio Jesús es el Señor. Y para poderla tramitar tuvimos que ponerle Ministerio Jesús es el Señor de Honduras. Así se llama nuestro ministerio. Y por eso me escalofriaba cuando mi hija decía que Dios ha escogido esta pequeña iglesia para pelear en los aires por nuestra nación. Muchas cosas ocurrieron hoy. Y yo le doy gracias al Señor. Porque no es por casualidad, hermanos, que Dios nos da palabra en esta casa. No es casualidad que Dios escogió mensaje acerca de la gloria de Dios. Y yo le dije a mi hija, yo voy a predicar un sábado sí, un sábado no, porque mi cuerpo ya no me da más para 2 mensajes seguidos. Y esta semana, hermanos, terminé hoy el mensaje. Pero yo sabía que hoy tenía que predicar también. Y probablemente voy a predicar un tercer mensaje de la gloria de Dios. Necesitamos desesperadamente la gloria de Dios. Este país no tiene solución si la gloria de Dios no se mueve. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por el enorme privilegio de ser llamados, así como fue llamado Moisés, un libertador de tu pueblo. Hemos sido nosotros llamados para ser libertadores de nuestra nación. Gracias por momentos tan especiales e íntimos contigo como el que acabamos de vivir. Gracias por ese mover de adoración que tuvimos este día, porque tu presencia está aquí. Quédate con nosotros, Señor. Y dame esa palabra viva y eficaz que penetre estos corazones para que hayan cambios en sus vidas, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Te adoramos, Rey de Gloria. Recibe nuestro amor, nuestra adoración y nuestra gratitud. Gracias, Señor.
Hoy voy a continuar el tema acerca de la gloria de Dios. Voy a estar parada hasta donde aguante. Llamé este mensaje, muéstrame tu gloria. No sé cuántos de ustedes recuerdan lo que yo les prediqué el sábado pasado. ¿Cuántos recuerdan cuál era la diferencia entre un mover y un movimiento? Se perpetúa, un movimiento se perpetúa. Sí, correcto. El mover es un momento. Se dice, ¿qué mover hubo hoy del Espíritu? A veces Dios se mueve en liberación, en sanidad, en adoración. Pero un movimiento, les decía, es algo que trasciende las generaciones, como fue el movimiento de Pentecostés. ¿Cuántos recuerdan cuál es la diferencia entre el Kabod de Dios y la Shekinah de Dios? Sí, la Shekinah es la nube, es la gloria. ¿Y el Kabod? Sí, es el peso. La Shekinah es la presencia de Dios. Y el Kabod es el peso de gloria. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre fe, unción y gloria? Que en la gloria no hay intervención humana. En la fe eres tú el que interviene. En la unción es el siervo que Dios usa. En la gloria Él se mueve soberanamente. Con ese entendimiento vamos a entrar al tema de hoy. En la Biblia encontramos muchos personajes que vieron la manifestación de la gloria de Dios. Son muchos. Pero yo quise hablarles de uno en particular, que fue Moisés. Creo que Moisés es uno de los hombres que experimentó la gloria como muy pocos, antes y después. No solo porque la experimentó, sino porque la buscó desesperadamente. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, buscar la gloria de Dios. No ha existido alguien que haya tenido el atrevimiento que tuvo Moisés para pedirle a Dios ver su gloria y mostrarle su rostro. La vida de Moisés es fascinante. Me costó mucho sintetizar, pues él vino marcado por Dios para ser usado para su gloria. Y no en vano, él fue considerado como la sombra y figura del Mesías Jesucristo. Dios preparó cada escenario de la vida de Moisés para cumplir el propósito de ser un libertador de Israel y conducirlos hacia la tierra prometida. Como parte del plan de Dios, él fue preparado en las cortes de Egipto, el imperio más poderoso de su época, para entender la forma de operar de ese imperio. Él estaba siendo preparado para ser un faraón en tiempos posteriores. Pero llegando el tiempo del cumplimiento de aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, que a los 430 años de esclavitud de Egipto, él iba a levantar a un libertador y los iba a sacar de la esclavitud. El ángel del Señor se le aparece a Moisés en una zarza ardiente y le llama la atención, porque ustedes saben que es lo que nosotros decimos como chiribistas, ¿verdad? No puede permanecer el fuego en una zarza. Y Dios le dice, quítate los zapatos porque el lugar donde tú estás santo es. Y ahí Dios le hace el llamado a Moisés. Pero él, al ver su incapacidad de tan descomunal llamado, le puso a Dios muchísimas excusas, entre ellas no sé hablar. Y Dios le dice, no te preocupes, te voy a dar una boca. Y pone a su hermano a Aarón a hablar, pero el de la autoridad y el poder era Moisés. Su llamado requería
un compromiso muy alto, por lo que él le hace dos preguntas a Dios. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Yo creo que todo aquel que es llamado a algo por Dios debería hacerse esas dos preguntas, ¿verdad? La obediencia de los retos de Dios nos deberían llevar a buscar entender quién es Dios. Porque muchas veces nosotros, aún los siervos de Dios, ante las realidades de la vida que estamos viviendo, porque la maldad del hombre se ha multiplicado, no en Honduras. Si Honduras solo es algo minúsculo de lo que está pasando en el mundo. Muchas veces nos llegamos a preguntar, Dios, ¿qué estás haciendo tú? Y nos olvidamos quién es Dios. Y ahí es donde Dios se le revela a Moisés. Los retos de este siglo XXI son muy grandes y necesitamos tener una revelación de lo que es la autoridad de aquel que nos llamó. Muchas veces creemos que es el hombre que gobierna. El hombre gobierna hasta donde Dios quiere. Pero cuando Dios dice este es el límite y de aquí no pasas, hasta ahí llega el hombre. Y Dios usó dos nombres para revelársele a Moisés. Un nombre que nunca lo había revelado. Yo soy el que soy. Y el otro nombre que le revela es Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se le revela a Moisés identificándose como el eterno, soberano y creador con existencia propia, que cumple sus promesas. Cuando Moisés preguntó si él era el adecuado para la tarea, y esto normalmente los siervos de Dios lo preguntamos cuando recibimos el llamado por primera vez. Yo le decía al Señor, yo creo que te equivocaste conmigo. Soy mujer. Aún en este tiempo, el ministerio de la mujer no es reconocido. Gracias a Él, porque Jesús vino a hacer la diferencia. Y en Él no hay mujer ni hombre. Porque en el Espíritu no hay género. Amén. Le dije, no tengo instituto bíblico. Y Dios me dijo, no quiero que vayas al instituto bíblico, porque yo te voy a instruir y no quiero en ti mezclas. Hasta el día de hoy he procurado ir a un instituto bíblico y Dios no me lo ha permitido. Y hasta el día de hoy les he predicado no sé cuántos sermones en 23 años, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Le dije, no tengo una familia conforme a tu corazón. Como que Dios no sabía. Y Él ordenó mi familia para su gloria. Ahí está este varón sirviéndolo. Ese es nuestro Dios. Él me dijo tres cosas y Él es el Dios que cumple sus promesas. Te daré un ministerio. Nunca te faltará nada. Y créanmelo, hermanos, cuando yo miro ya el pozo de la cuenta, que ya se está acabando, me hace un tru en el corazón, pero nunca me ha dejado avergonzada. Y me dijo, nunca te faltará nada. La conversión de tu esposo. Las tres cosas Dios me las ha dado para su gloria. Entonces, hermanos, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿soy yo el adecuado para esta tarea?
Dios le da una promesa y le dice, ve porque yo estaré contigo. No necesitamos más. Él fue capaz de cumplir su tarea por aquella relación íntima que él tenía con Dios. Eso es lo que Dios nos espera de nosotros, sus siervos, que tengamos una relación íntima con Él, porque en Él estamos completos. Si yo empiezo a agarrar libros y ¿qué les predico hoy? Me voy a enchigolar, pero una palabra de Él basta y la revelación viene después. La capacidad del cristiano depende de su relación con Jesús y del Espíritu Santo. Moisés estuvo al mando de millones de judíos. Y cuando él subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios, para recibir las instrucciones que iban a guiar a su pueblo, aquel pueblo desobediente, a pesar de haber visto las manifestaciones del favor de Dios y de su poder, imitaron las costumbres paganas de los pueblos, algo que Dios lo había prohibido. Y con aquel oro que Dios les había dado, que sacaron de Egipto, ¿qué hicieron ellos? Un becerro de oro para adorarlo, teniendo un Dios tan grande. Así somos los humanos. No creemos en lo que no vemos, solo en lo que vemos. Pero no debemos de ser así, hermanos. Él es más real que lo visible. Entonces, se olvidaron de aquel Dios que hace maravillas, que los sacó de Egipto con señales portentosas, que les abrió el mar rojo cuando venían tras ellos los egipcios, que hizo llover codornices, que sacó agua de la peña, que les dio el maná diario, que los libertó de la esclavitud. Entonces Dios se enojó. Se enojó contra aquel pueblo que él tanto amaba. Y dijo a Moisés, ya no lo soporto más. Qué triste que Dios pueda decir de uno, ya no te soporto. Qué triste y lamentable ha de ser. Lo voy a raer de la tierra y voy a hacer un nuevo pueblo, le dice, como lo hice con Noé, que tenga tu ADN, Moisés. Pero él, Moisés, lleno de compasión, intercedió por aquel pueblo. Moisés enfrentó la rebeldía de ellos, pero ellos solo conocían la esclavitud. Y miren, hermanos, a través de todos los años de consejería que yo he vivido, que no son 23, son como 40, me he dado cuenta, hermanos, que sacar de la esclavitud a una persona es muy fácil, pero sacar de la mente de la persona la esclavitud es muy difícil. Lastimosamente, muchos cristianos, muchos hijos de Dios no tienen identidad y tienen mentalidad de esclavos. Por eso mendigan el pan, hermanos. ¿Por qué ir ante un político, ante un empresario, ante un amigo, ante un banquero a pedir lo que le puedes pedir directamente al dueño de la plata y el oro, de la tierra y su plenitud? ¿Creen que eso es agradable a Dios? ¿Qué siente el corazón de Dios? ¿Qué sentiríamos nosotros con mi esposo? Que nuestros hijos tuvieran necesidad de algo y fueran al vecino a pedirle, habiendo una refrigeradora llena en nuestra casa. Eso siente Dios. Y se llenó de ira. Moisés enfrentó la rebeldía de esos hombres y mujeres que salieron de la esclavitud de Egipto. No eran 100,
no eran 1000, no eran 10,000, sino que eran millones. ¿Se pueden imaginar ustedes oír quejarse a esa gran cantidad de gente? Es para volverse loco. Si uno, hermanos, cuando les da consejería a ustedes y uno le dice, ay pastora, mire que este problema, y uno queda con una carga bárbara peleando por ustedes. Ahora imagínense ustedes millones de personas yéndose a quejar con él, que no tenían agua, que allá en Egipto comían ollas de carne, que les hacía falta esto, que les hacía falta el otro. Pobre Moisés, de volverse loco, ¿verdad? Pero ¿qué hace Moisés ante esa situación? Le pide ayuda a Dios. ¿Y qué hace Dios? Se enojó tanto que decidió destruirlos. Pero miren lo que hace Moisés. Intercedió por ellos. Y Moisés le dice a Dios, te ruego perdone su pecado. Si tú no lo haces, te pido que borres mi nombre del libro que has escrito. Imagínense qué tremenda osadía. Yo creo que yo hasta ahí no he llegado, de decirle a Dios, borra mi nombre del libro de la vida, Señor. Si yo vivo pidiéndole a Dios, no vayas a borrar mi nombre, Señor. Ni vayas a borrar el nombre de mis hijos, y de mi esposo, y de ninguno de la iglesia, Padre. Es que Moisés no solo tenía el llamado de libertador, sino que tenía un corazón de pastor. Vamos a leer Éxodo 33, 7 al 11. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento. O sea, ahí estaba el campamento, ustedes son el campamento y aquí estaba la carpa de reunión. Y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión de fuera del campamento. Y cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión y toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Y todos seguían a Moisés con la vista. Nadie podía entrar a la carpa, solo Moisés, hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, miren lo que sucedía. La columna de nube descendía. ¿Qué era? La gloria de Dios. La Shekinah de Dios, que era la presencia de Dios. ¿Recuerdan el arca del pacto? ¿Qué pasaba en el arca? La presencia de Dios venía sobre el arca y ahí el sacerdote intercedía por el pueblo. Esto era la figura del primer tabernáculo. ¿Se fijan que no ponemos atención? Les acababa de decir. Tenemos que aprender la palabra, hermanos. No se conformen con lo que yo les digo, porque yo les puedo venir a mentir. Y aunque no quiera mentirles, les puedo estar equivocada doctrinalmente y darles una doctrina equivocada. Váyanse ustedes a investigar después de que predico yo, porque solo vienen una vez a la semana. Los que vienen, figúrense ustedes. Entonces, la nube de la presencia de Dios se posaba en aquella carpa y cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaban, y dentro de la carpa de reunión Dios hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. ¿Qué les parece? Y después él regresaba al campamento mientras su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. En el trayecto del viaje a la tierra prometida, Dios siempre respaldó a Moisés. Y cuando él necesitó una dirección, venía la Shekinah de Dios y descendía en el lugar y hablaba a Moisés como un amigo. Me lo imagino contándole a Dios sus experiencias y a Dios aconsejándolo y decirle, Moisés, no te inquietes,
haz esto o haz aquello. Qué bonito, ¿verdad? Éxodo 33, 12 al 17. Esta es la Biblia Vida, la que voy a leer. Moisés dice un día habló ahí con el Señor y le dijo: me has pedido que lleve a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Dices que eres mi amigo y que he hallado gracia delante de ti. Si es así, te ruego me indiques qué quieres que haga para poder comprenderte claramente y saber que cuento con tu ayuda. No olvides que esta nación es tu pueblo. Y el Señor respondió: yo iré contigo y te daré descanso. ¿Qué les dije que daba descanso? Otra pregunta. ¿Qué dije la semana pasada que daba descanso? La presencia de Dios, la Shekinah de Dios es lo que nos da descanso. Si no vas con nosotros, le dice, no nos dejes que nos movamos ni un paso de este lugar, si tú no vas con nosotros. ¿Quién sabrá que contamos con tu ayuda y somos diferentes de los demás pueblos que habitan esta tierra? Entonces el Señor le respondió: haré lo que tú me has pedido. Qué hermoso, porque ciertamente tú cuentas con mi ayuda y eres mi amigo. ¡Wow! Qué hermoso que Dios le diga a un siervo: cuenta con mi ayuda, voy a hacer lo que tú me pidas, porque yo soy tu amigo. Moisés contaba con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, pero él quería mucho más. Él no se conformó con la ayuda de Dios. Muchos eso es lo que andan buscando, ¿eh? Las manos de Dios. Pero él dijo no. ¿Qué le dijo Dios? Te voy a dar todo mi favor. No, le dice. Él anhelaba la presencia de Dios. Y Moisés le dice: si tu presencia no va con nosotros, yo no iré. Cualquiera diría que osado era, ¿verdad? ¿Cómo se atrevió a decirle a Dios: no quiero que un ángel vaya conmigo, quiero tu misma presencia? Y Dios se lo concedió. Les dije que la Shekinah de Dios nos trae descanso, ¿verdad? Y Dios le dio descanso a Moisés. Dios mostró a Moisés dos cosas: su bondad, pero también mostró su soberanía. Le dijo: te daré mi favor, pero también le dijo: haré misericordia con quien yo quiera hacerlo. Imagínense ustedes que Dios les diga: te voy a dar todo mi bien, pídeme lo que quieras, porque mi favor está contigo. Y además de que Dios les diga eso, ustedes tienen una gran necesidad. Ya todo está resuelto. Pero tú le dices: no, porque lo que yo quiero es tu presencia. Eso es lo que hizo Moisés. Y yo les pregunto: ¿quieren el favor de Dios? ¿Quieren el favor de Dios? Claro que sí. Yo lo quiero. Y lo he tenido. Si yo le contara a ustedes las maneras que Dios me muestra su favor, y no es que escribiría libros, los he escrito porque los tengo escritos. La semana antepasada me puse a revisar y saben, me encontré algo bien maravilloso. Me di cuenta que cada década Dios me muestra su gloria. En el 2003 lo hizo de una manera, en el 2013 lo hizo de otra manera y en este 2023 lo ha hecho de otra manera. Y tengo escrito todo eso. Yo he recibido el favor de Dios, hermanos. Por ejemplo, Dios me hizo aparecer, ustedes los viejitos no de edad que vienen conmigo saben que Dios me hizo aparecer dinero en una cuenta que no existía. Eso no es lógico. Y a mí me mandaban al celular, tiene tal cantidad de dinero, y fue acumulándose. Y yo les decía: no, eso no es mío. ¿Pero quién?
señora, venga a la oficina, que tiene ese dinero, que lo tiene que retirar. Y hermano, yo iba con mi libretita a que me la actualizaran y me salían los 1000 lempiras que tenía siempre. Y entonces me volví otra vez porque me volvían a llamar y así estuve varias veces. Hasta que un muchacho muy bueno, muy atento me dice, Leo, fíjese que yo no sé qué es esto. Mire, para que resuelva el problema, vaya a la ventanilla, pague 100 lempiras y que le den otra libreta. No era mía. Era mía, pero no era mía. Y había una suma de dinero ahí. ¿Se acuerda, verdad? Ella me había dicho, pastora, ¿me puede prestar tal cantidad de dinero? Y le dije yo, mire, no lo tengo, pero voy al banco ahorita, ¿verdad? Ahí está ella de testigo que no miento. De verdad, gloria a Dios. Le digo, yo voy a ir al banco y si me dan ese dinero, yo se lo voy a regalar, no se lo voy a prestar. Usted espéreme ahí, le digo que yo voy a hacer, vaya haga usted algún mandadito, yo voy a ir a hacer el trámite. Hermanos, no les voy a decir la cantidad, pero era la cantidad que me habían dicho, más la cantidad que ella me había quitado prestado. Así es Dios, hermanos, así es Dios. ¿Por qué busca el favor de los hombres teniendo el favor de Dios? No lo ofenda, no lo ofenda, porque para mí es fácil que Dios me ponga dinero en una cuenta que existe, pero en una cuenta que no existe. Yo le pedí, le rogué, dígame quién me deposita este dinero. Usted debe saber, me decían. Es que no sé. No, pero no se nos permite decir, gloria a Dios. Entonces, Dios es Dios todopoderoso. Y Él muestra su bondad, hermanos, cuando nos contesta una petición, como cuando no la responde. Muchas peticiones que nosotros le hacemos a Él van en contra nuestra. Y después nos damos cuenta que si Él nos la hubiera respondido, sería para nuestro mal. Ustedes recordarán que hace poco, más o menos un año atrás, no sé cuánto, estuvimos a punto de vender el edificio, que lloramos aquí, nos despedimos y la negociación se disipó, no se llevó a cabo. Gracias a Dios, porque ¿saben qué? Ahora nos damos cuenta que este edificio vale más del precio que lo hubiéramos vendido. Él sabe lo que está haciendo, hermanos. Él sabe lo que más nos conviene. Él sabe que ese trabajo que no te dieron sería tu perdición. Él sabe que esa mujer que querías por esposa o ese varón que querías por esposo y que Él no te permitió, iba a ser para tu mal, ibas a derramar muchas lágrimas. Porque Dios conoce el final desde el principio. Dios es digno de confianza. Sigue el camino que Él te ha trazado, porque Él sabe que es lo mejor para ti. Dios es un Padre bueno, nunca olviden eso. Y Él sabe lo que te conviene. Y Él prioriza las cosas para tu bien. Éxodo 33, 18 al 23, en la Nueva Biblia Vida. Moisés entonces dijo: permíteme contemplar tu gloria. Y el Señor respondió: haré que pase delante de ti mi gloria y pronunciaré mi nombre, pues yo soy bondadoso y compasivo. Pero ¿con quién? Con quien yo quiero. No le podemos decir: ¿y por qué a ese tan pecador? Y le resuelve los problemas, y yo tan buenita que predico, que ahí vivo buscando tu presencia, no me respondes mis oraciones. Mire lo que dice Él: soy bondadoso y compasivo con quien yo quiero.
pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Mas sin embargo, quédate en esa roca que está junto a mí, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego quitaré mi mano y podrás verme la espalda, pero no mi rostro. Moisés no solo se quedó con la bondad de Dios y con la chequina de él fue más allá. Él fue por la gloria de Dios. Yo quiero el cabod tuyo, negoció Moisés. Y él se lo mostró, pero lo protegió a través de una roca que es figura de Cristo. Además, Dios le reveló su nombre, porque ahí le dice: no solo te voy a mostrar mi gloria, sino que te voy a decir mi nombre. Qué hermoso. ¿Cuál era el nombre que le reveló? Otro nombre: soy compasivo y bondadoso con quien yo quiero. Como les dije, la gloria es mostrada a quien Dios quiere. Y viene de Dios, no del hombre, como la unción, sino de su soberanía. Moisés no solo quiso ver las manos de Dios, él no solo quiso ver el favor de Dios, sino que quiso ver su rostro. Él le dijo: te mostraré todo mi esplendor. ¿Se recuerdan cuál era el esplendor? El cabod de Dios, doña Gladys. Un aplauso para doña Gladys. Eso, es la mejor alumna que tengo. Siempre contesta bien. Y Moisés se ganó el derecho de hacer esa petición, como se le hace a un amigo, cuando le dijo a Dios que lo matara y lo borrara de su libro en vez de matar al pueblo. Él sentía carga por las almas. Él no dijo: está bien que se mueran los malos, que se mueran los feos. Hermanos, el pastor que no siente amor por sus almas y no intercede por ellas, no se merece ser pastor. Hoy son ejecutivos de oficina, hermanos. Los pastores ya no casan, ya no bautizan. Yo no bauticé este grupo porque no me podía meter en esa piscina. Pero tengo mis pastores asociados. Yo caso, hermanos, aunque sea sentado en una silla de ruedas. El último que casé fue a Kelvin, ¿verdad? Porque el anterior fue a Fabián. A Fabián lo casé en mi casa porque estaba recién enferma. A Kelvin lo casé allá, un lugar lejos, que me llevaron, pero bien lindo. Hermanos, los pastores ya no van a las funerarias, andan con guardaespaldas, son ejecutivos de empresas. El pastor debe de clamar por sus almas, por esas ovejitas que Dios le dio, por la rebelde que se le descarría, por aquella que está perniquebrada, por la perdida, por los enfermos, por los endemoniados, por los que tienen necesidad. Ese es un buen pastor. Un pastor que no hace eso no tiene derecho al favor de Dios, y mucho menos a su presencia, y no digamos a su gloria. Dios necesita pastores que sean asociados con Él, que tengamos carga por las almas como las tiene Él. Pues Él ha dicho que su deseo es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quieres ver a Dios? Involúcrate con las almas hasta la muerte, y Él te mostrará su gloria. Dios quiere que en este lugar, hermanos, haya pastores conforme a su corazón, que amen las almas,
que estén dispuestos a todo por el amor que les tiene. Él también le pidió que le mostrara su camino, no solo su gloria, sino su voluntad. Porque tú no puedes ver su gloria si no obedeces lo que Dios te indica. Si Él te dice, este es el camino por donde tú debes de andar y tú te vas por el otro lado, no pienses que vas a ver la gloria de Dios. Hay gente que no puede seguir instrucciones, hermanos, ni de sus padres, ni de sus jefes, ni de sus pastores, y quieren ser líderes de multitudes, y sin obediencia no hay gloria. Gente que no está dispuesta ni siquiera a limpiar los baños de la iglesia. Bueno, aquí no, a nadie se le ha pedido, uno que otro lo ha hecho. Aquí ha habido gente que la bendigo y los bendigo, que la iglesia estuvo 2 años cerrada y me mandaron fotos porque que yo no podía moverme, estaba recién quebrada, y yo lloré en la cama de ver el estado de nuestra iglesia. Era un chiquero, hermanos. Levántense las que tuvieron ese valor y ese amor por esta iglesita y vinieron a limpiar la iglesia. Los que están ahorita aquí, levántense. Les vamos a dar un aplauso. Lo merecen. Lo merecen. Tenemos que amar esto, hermano. Si no amamos esto, ¿cómo vamos a amar la gloria? Díganme, es el esplendor de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo van a ir a predicar a las naciones? Dios te va a probar en lo poco para ponerte en lo mucho. Los pastores debemos agradecer a Dios si tenemos su favor y si tenemos su presencia en cada culto, ¿verdad? Moisés fue por el 3er nivel. Muéstrame tu gloria. Y esto es lo que yo estoy anhelando con todo mi corazón para nuestra iglesia y para Honduras. Que Dios muestre su gloria en este lugar y en la nación, pues no es igual la Shekinah de Dios que su Kabod. Moisés experimentó las 3 etapas, de las cuales nosotros hemos experimentado 2. Su favor, porque aquí muchos hemos recibido su favor, y su presencia, ¿verdad? Pero no nos conformemos, deseemos la tercera, procuremos entrar a la tercera. Ese debe ser el mayor anhelo de nuestra iglesia. Y si Dios lo está prometiendo, Dios lo va a hacer, hermanos. En la unción usted puede ser sanado de una enfermedad, pero en la gloria usted puede recibir un órgano nuevo, un órgano que no tiene. Es diferente. Moisés descendió del Sinaí y su rostro resplandecía, porque el Kabod de Dios estaba sobre él. Cuando el Kabod viene sobre ti, tú no serás el mismo. Esto no lo produce el favor, ni tampoco lo produce su presencia, solo su gloria. Es lo que debemos anhelar con todo nuestro corazón. Y yo creo que si Dios me reveló esta palabra, que le he tenido que predicar en 2 reuniones, es porque Él anhela en su soberanía mostrarnos su gloria. Ya terminando, quiero contarles, como les dije, me enteré que cada década Dios me muestra su gloria de manera diferente. En este 2023, su gloria me cubrió con una sanidad milagrosa, la que ha sido visible ante los ojos de ustedes. Pues resulta que, como les dije, me voy a operar un ojo. Entonces a uno le mandan a hacer una evaluación cardíaca, una evaluación con un médico internista y le mandan a hacer un montón de exámenes.
yo tenía como 5 años de no hacerme exámenes y me hice los exámenes. Hermanos, fui al médico internista y me mira los exámenes y me dice, pero usted está completamente normal. Los factores de la artritis están normales. Y yo sé que la artritis humanamente no tiene cura. Entonces yo le pregunté, doctor, en toda su experiencia de años, porque él es un señor mayor, ¿usted ha tenido casos de que se hayan sanado? Sí, me dijo. ¿Cuántos? 2, me dijo. Ah, pues yo soy la tercera, le dije. Amén. Para mí esto es la gloria de Dios, que prediqué el sábado pasado y me hice los exámenes en la semana siguiente, en esta. Solo Él pudo hacerlo, hermanos. En 28 años que me empezó esta enfermedad que es demoníaca, nunca me había salido negativos, ni tomando cortisona, ni tomando metrotexate. ¿Por qué? Porque Dios es real. Si ustedes lo creen, mis hermanos, verán la gloria de Dios. Como se lo dijo Jesús a María y a Marta. Si creen, verán la gloria de Dios. Voy a resucitar a Lázaro. ¿Y qué le contestan ellas? Tiene 4 días de muerto y ya lleve. Él iba a resucitarlo para la gloria del Padre. Muchas veces Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hay cosas que nos pasan en la vida, hermanos, en las que sufrimos. Somos resilientes, escogidos por Dios para mostrar su gloria. Mi vida es un ejemplo. Me decía la hermana Amanda, nadie sobrevive tomando 25 años cortisona. Y aquí estoy para la gloria de Dios. Y cuando Dios dijo, ya se terminó el tiempo del metrotexate, de la cortisona, ahora vas a comer del árbol de la vida. Entonces casi me muero, pero me resucitó de las meras garras de la muerte el Señor. Y aquí estoy predicando para la gloria y honra de mi Dios. Ese es el Dios que yo predico y no me canso de predicar. Que no solo sana enfermos, que hace riñones nuevos, porque yo solo tenía 1 y ahora tengo 2 normales. Ese es mi Dios. Yo no les vengo a contar aquí cuentos que me contaron otros predicadores. Yo les vengo a contar las cosas que yo he vivido. Y no las vengo a contar, hermanos, por exaltarme a mí. Dios lo sabe. Lo hago como un testimonio viviente para que ustedes escriban su propia historia con la gloria de Dios. Mary Howell, es que usted va a ser la primera, me dice, que va a ver el milagro. Y después vamos a venir nosotros. Pues Mary Howell, ya estuvo el milagro mío. Viene el suyo y el de los demás. Por eso me alegré cuando la vi. Hermanos, Dios es todopoderoso. Y Él tiene para nosotros cosas maravillosas. Lo dijo por mi hija. Ella no sabía lo que yo iba a predicar porque no hemos ni siquiera tenido tiempo, porque ella no ha tenido tiempo ni yo tampoco. Y nosotros no hay día del mundo que no nos hablemos. Todas las canciones que se escogieron fueron de la gloria de Dios. Viene gloria a esta iglesia y viene gloria a nuestra nación, porque Dios no miente ni se arrepiente de lo que Él ha dicho. Bendito sea nuestro Dios. Padre, gracias por tu bondad. La aceptamos, la recibimos con amor, porque tú eres un Padre bueno y bondadoso, compasivo y misericordioso. Gracias porque también tú manifiestas tu presencia en este lugar cada sábado, pero queremos más, queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria manifestada en nuestras vidas para poder manifestar a otros lo que tú
tú eres para nosotros y ser cartas leídas que puedan mostrar que tú eres un Dios todopoderoso. Te amamos, te adoramos, te agradecemos y te bendecimos y declaramos que todo lo mejor está por venir. Gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de ustedes en esta semana y confiamos que lo que no han visto, esta semana sea visto y que vengan y traigan un testimonio viviente de la gloria de Dios. Y aquellos que nos ven a través de las redes sociales, de igual manera les decimos, no dejen de ver nuestros programas. Por favor, como dicen muchos programas que yo veo, levanten un dedito y pongan me gusta. No porque nos gusta, sino porque dicen que con eso nosotros podemos continuar con el programa. Y por favor, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de cuando tenemos nuevos programas. Que Dios los bendiga y que la gloria del Señor los alcance también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.